Por amor a Veracruz. Gobierno del Estado. Por amor a Veracruz. Gobierno del Estado. Por amor a Veracruz. Gobierno del Estado. Muy buenos días, compañeras y Por compañeros. amor a Veracruz. Muchas Gobierno gracias del por Estado. su puntualidad y participación. De primera mano, le cedo la palabra al director general de Educación Física Estatal, el maestro Froilán Alessi Mejía Ávila. Adelante, director. Recording in progress. ¿Qué tal? Muy buenos días a todas y a todos los presentes. Para mí es un verdadero honor darles la más cordial de las bienvenidas y la distinguida a este importante evento, en el cual aprovecho la oportunidad para transmitirles un afectuoso y respetuoso saludo a nombre de nuestra gobernadora del estado de Veracruz, la ingeniera Rocío Nale García, y asimismo de la doctora Claudia Tello Espinosa, secretaria de Educación del estado de Veracruz. También un afectuoso saludo de la maestra Maritza Ramírez Aguilar, subsecretaria de Educación Básica. Con mucho orgullo queremos expresarle nuestro más amplio reconocimiento a las y los docentes de educación física que estarán participando en el segundo encuentro pedagógico Avances y Desafíos de la Educación Física. Su participación en este encuentro es el motivo de orgullo para nuestra comunidad educativa, ya que sin duda encarna un espíritu de superación, de vocación y de trabajo colaborativo que inspira no solo a colegas, sino también a estudiantes y a toda la comunidad educativa. Su elección es reflejo de la entrega, del profesionalismo, del compromiso y de una enseñanza de calidad. Asimismo, representan no solo a sus escuelas y a sus comunidades, sino a todo el colectivo que cree firmemente en una educación física transformadora. En este mismo sentido, con espíritu de aprendizaje y de mejora continua, reconocemos también el interés de cada una y cada uno de ustedes en la participación de esta excelente conferencia. Aprendizaje y servicio en la educación física, impartida por el doctor Jesús Vicente Ruiz Omeñaca, especialista en el área y referente internacional en el tema. Les deseamos el mayor de los éxitos en este espacio de reflexión e intercambio de experiencias. Estamos seguros de que su participación enriquecerá el trabajo de todas y de todos. Muchísimo éxito y muchísimas felicidades. Y en estos momentos cedo la palabra a la licenciada Valeria Chacón para continuar con el programa. Gracias, director. En el marco de la convocatoria de experiencias educativas innovadoras que se emitió desde la Dirección General de Desarrollo Curricular de la Secretaría de Educación Pública a nivel nacional, me permito hacer un reconocimiento a las y los docentes que participarán en el segundo encuentro pedagógico Avances y Desafíos de la Educación Física. En este sentido, el director general de Educación Física Estatal, el maestro Froilán Alessi Mejía Ávila, a nombre de la Secretaría de Educación de Veracruz, les otorga este reconocimiento. La Dirección General de Educación Física Estatal otorga el presente reconocimiento al maestro Naín Domínguez López por su valiosa participación en el segundo encuentro pedagógico Avances y Desafíos de la Educación Física, realizado en la Ciudad de México, aportando al intercambio de ideas y a la mejora de la práctica educativa. Jalapa Vera, 25 de junio del 2025, y bueno, tiene la firma de nuestro director. Muchísimas gracias. No sé si se encuentra. Sí, maestra, muchas gracias. De igual forma, la Dirección General de Educación Física Estatal otorga el presente reconocimiento al maestro Julio César Romero de la Rosa. Gracias. Al maestro Rafael Cornejo Vázquez. Al maestro Eliezer Luna Ortiz. Gracias. A la maestra Eni Lisset Hernández Leal. Muchas gracias. Al maestro José Luis Rodríguez Ramos.
Muchas gracias. A la maestra Saralí Cruz Exacarías. Muchas gracias. Y por último, a la maestra Daniela Colombo Rosado. Gracias. Muchas gracias. Y bueno, sin más preámbulo, agradezco la presencia del doctor Jesús Vicente Ruiz Omeñaca, doctor especialista en educación física y licenciado en psicología. Durante 20 años ha desarrollado su labor docente en la enseñanza universitaria, educación secundaria y educación primaria. Es autor de varios libros relacionados con las actividades físicas, cooperativas, la educación en valores y la educación física en la escuela rural. Actualmente desarrolla su área de investigación en el ámbito de la cooperación y la educación en valores en el contexto de la educación física. Durante esta conferencia se abordará el enfoque del aprendizaje-servicio como una estrategia pedagógica que integra el aprendizaje curricular con acciones del servicio comunitario, permitiendo desarrollar en los estudiantes no solo habilidades académicas y motrices, sino también un profundo compromiso social y ético. Se destacará el papel de la educación física como vehículo para promover valores como la equidad, inclusión, sostenibilidad, mediante proyectos que articulen la actividad física con problemáticas sociales reales. Adelante, doctor Ruiz Omeñaca. Gracias. Buenas tardes desde aquí, buenos días en México. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la presentación. Y la sesión de hoy la vamos a dedicar a tratar de profundizar en las señas de identidad del aprendizaje-servicio como modelo pedagógico y en los aspectos éticos asociados a él. En los momentos previos hemos estado planteándonos en qué medida podíamos en 50 minutos abordar también una cuestión que es de especial trascendencia, que tiene que ver con cómo elaborar un proyecto de aprendizaje-servicio, cómo desarrollarlo, cómo implementarlo y finalmente cómo abordar sus fases finales que tienen que ver con el brindar el servicio a la comunidad, que nuestras alumnas y alumnos encuentren reconocimiento y finalmente que podamos celebrar y evaluar. Y lo que nos hemos planteado es que quizás la mejor referencia pase por centrarnos hoy en la primera parte y hablar después en septiembre sobre cómo desarrollar proyectos. Bueno, pues con esta base digo, comenzamos la presentación. Bien, arribé al mundo del aprendizaje-servicio ya hace años. Mi campo de estudio ha estado ligado a las situaciones motrices cooperativas y fundamentalmente a la educación en valores, de forma general, pero de un modo específico asociado a nuestra área curricular. Y se nos presentaba el aprendizaje-servicio como una opción metodológica que permitía vivenciar valores, reflexionar sobre ellos e integrarlos en la vida de los alumnos y alumnas. Pero a partir de ahí, cuando seguí trabajando en este campo, me encontré con un espacio maravilloso para educar y un escenario propicio para la investigación desde una óptica transformadora. Lo que aquí planteo tiene que ver con estas cuestiones. Al final de la sesión compartiré el enlace a nuestro perfil de investigación en la Universidad de La Rioja, porque allí podréis tener acceso a diferentes publicaciones que son de acceso abierto en relación con el aprendizaje-servicio. Y hecho este planteamiento inicial, comenzamos nuestra presentación. Y cabe plantearnos, antes de dar el salto hacia la apropiación didáctica desde el aprendizaje-servicio, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de aprendizaje-servicio? ¿Qué es esto del aprendizaje-servicio? Planteo una cuestión previa. Aquí tenemos un conjunto de imágenes que tienen que ver con un mundo convulso. Es parte de la realidad, porque en la realidad también hay infinidad de personas que tratan de gestionar su día a día de una forma constructiva, a partir del crecimiento personal y la contribución social. Pero nos encontramos también, como señalaba, con un mundo convulso. ¿Puede hacer algo nuestra materia para transformar este mundo? Indudablemente sí. La acción educativa general
en general y la propia de la educación física contribuyen a cambiar el mundo. Y lo haremos si ya damos el paso para transformar los pequeños elementos del mundo global en los que nos ha tocado intervenir. Nuestro escenario local forma parte de un mundo global y cambiando la vida de un solo alumno, una sola alumna o de una comunidad, estamos transformando el mundo. Pero también hemos de ser conscientes de algunas limitaciones. Y hay una cuestión que creo que resulta previa a esta. ¿Cuál es el fin último de la educación? Promover la creatividad, propiciar un incremento del nivel académico de las personas, quizás que nuestro Estado o nuestro país alcance buenos resultados en las pruebas PISA. Mirad, aquí tenéis 3 imágenes de 3 personas relevantes. Eran creativas y tenían talento, poseían un buen nivel académico y habrían destacado en las pruebas PISA. Pero son ejemplos, son referentes a quienes convenga seguir. Si lo que nos planteamos es transformar el mundo, tendremos que ir más allá del propiciar el desarrollo de personas exitosas en la vertiente más académica del currículo o en el ámbito específico de la educación física, personas capaces de resolver situaciones motrices. Por más que sea valioso que cada alumno, que cada alumna experimente progresos en su corporeidad y su motricidad y sepa tomar decisiones en situaciones reales de práctica motriz, se necesita también dotar a nuestra materia de un componente emocional, social y ético. Y esto se asocia también al establecimiento de un compromiso social. Y a veces ha existido una disyuntiva entre lo que supone este éxito educativo, o más bien este éxito académico, y el compromiso social. Nuestras alumnas, nuestros alumnos quieren ser Alexia Putellas o quieren ser Messi, pero fundamentalmente se pone el foco en su vertiente competitiva asociada a ser personas capaces de decidir en situación de juego y ejecutar acciones motrices con habilidad. Y obviamos que estas personas en concreto u otras pueden ser personas, y lo son, comprometidas desde una perspectiva social. Y que nuestros alumnos y alumnas, si verdaderamente queremos que alcancen éxito educativo, han de estar nutridas también no solamente de aspectos servicio. Y pasamos de una disyuntiva entre éxito educativo y compromiso social a un modelo pedagógico que conjuga ambos elementos, que permite que el alumnado progrese en los elementos más propios de nuestra materia y a la vez contribuya a un desarrollo integral desde una perspectiva humanizadora y a la satisfacción de necesidades sociales. Bueno, pues tenemos ya una base que no es trivial, que no es baladí, que tiene que ver con el compromiso educativo, con el sustrato que sirve de soporte al aprendizaje-servicio y a otros modelos pedagógicos con esa orientación humanizadora. Y tomando esta referencia, vamos a hacer un recorrido por 4 elementos. Lo básico en relación con el aprendizaje-servicio, algunas buenas prácticas que nos ayudarán a comenzar a plantearnos, quizás esto encajaría en mi entorno, y también nos ayudarán a comprender en mayor medida de qué va esto del aprendizaje-servicio. Tercero, pondremos el foco estrictamente en los elementos de naturaleza conceptual y acabaremos por concluir. Tras las conclusiones, presentaremos una breve idea que será introductoria de lo que después abordaremos en septiembre y tendrá que ver con generar disonancia cognitiva, generar también una cierta sensación de reto, de desafío, de inquietud que nos permita plantearnos, en este verano puedo pensar por dónde quiero transitar y a partir de septiembre, de acuerdo con
la propuesta de intervención que planteemos ligada a cómo diseñar un proyecto de aprendizaje-servicio, podamos diseñarlo e implementarlo. Así que desde ahí comenzamos centrándonos en lo básico del APS. Y vamos a plantear aquí algunos ejemplos. Este ejemplo lo realizó una compañera en un colegio de Calahorra, una ciudad de la Comunidad Autónoma de La Rioja donde vivo. Ante la necesidad de promover el derecho a la educación y la actividad lúdica de la infancia haitiana desplazada, así como visibilizar la situación, chicos y chicas de primero de educación secundaria obligatoria en diferentes materias, entre ellas educación física y de forma transversal, definen un nuevo deporte, el fútbol botella, a partir de testimonios de chicos y chicas haitianos, y organizan el primer torneo de fútbol botella del mundo para recaudar fondos destinados a proyectos de educación en Haití. Proyecto, ¿nos acompañas? Ante la necesidad de alternativas de ocio activo vinculados a la naturaleza, un grupo de educación secundaria elabora itinerarios por espacios naturales, difunde técnicas de orientación entre grupos y población y acompañan en una jornada de difusión de este deporte a las personas destinatarias. Cuídate, cuídalo. Ante la necesidad de fomentar el ejercicio físico y la alimentación saludable para luchar contra el sedentarismo y la obesidad, niños y niñas de educación primaria acondicionan una zona de actividad física y un huerto dentro del recinto escolar. Trazan itinerarios saludables y, a partir de ahí, invitan a participar en actividades desarrolladas en el colegio a distintos colectivos. Vamos con una propuesta de carácter interno que se desarrolla en el seno de un colegio. ¿Bailas conmigo? Ante la necesidad de práctica de actividades motrices alternativas al deporte entre niños y niñas de primero, chicos y chicas de sexto de primaria contribuyen al aprendizaje entre los más pequeños en relación con actividades físicas de índole rítmica, artística o expresiva. ¿Hay alguien que tiene conectado el micro o necesitáis que modifiquemos algo? ¿Sí? Un último ejemplo. Respetemos la diversidad. Ante la necesidad de que se actúe con el respeto ante la diversidad en el mundo de la actividad física, un grupo de educación secundaria documenta las situaciones que viven personas LGTBI en el contexto del deporte de alta competición y en las prácticas deportivas de base. Difunden los resultados y realizan una campaña orientada hacia el respeto de la diversidad afectivo-sexual también en el mundo de la actividad física. Hemos planteado 5 ejemplos con señas de identidad compartidas y a partir de ahí ya podríamos empezar a establecer un esbozo de definición sencilla de aprendizaje-servicio. Aprender haciendo un servicio a la comunidad, aprender ayudando a otras personas, hacer algunas cosas que resulten útiles socialmente y aprender a partir de esta experiencia. Podrían ser esbozos de definiciones de aprendizaje-servicio que recogerían parte de las señas identitarias de este modelo pedagógico. Podríamos hablar de aprender haciendo un servicio a la comunidad a partir de una necesidad social. Estaríamos acercándonos más, estaríamos aproximándonos a la diana que supone la definición. Pero vamos a plantearnos alguna cuestión más. Y la primera tiene que ver con que no es... Perdón, se oye por ahí constantemente un timbre, pero entiendo que no soy yo, ¿verdad? No, Perfecto. Vale, perdonen, no, es que digo, no sea que sea yo quien está detonándolo, está. Bien, decía que no es lo mismo aprendizaje-servicio que una acción de voluntariado. Pongo un ejemplo. Chicos y chicas que
o profesorado de educación física en formación que dedican su tiempo libre a realizar una campaña de iniciación a la natación, brindando, digo, su tiempo y su conocimiento para personas en una situación de exclusión social, o se dedican a entrenar un equipo de baloncesto o un equipo de fútbol entre niños y niñas en situación socioeconómica desfavorecida. Estaríamos hablando de voluntariado. ¿Qué es lo que ocurre con el voluntariado? Que el objetivo prioritario tiene que ver con el servicio a la comunidad. Pero ¿qué pasa en el caso del aprendizaje-servicio? Que el objetivo es doble. Por una parte, brindar ese servicio a la comunidad, pero por otra parte, no hemos de olvidar que en el seno de proyectos de aprendizaje-servicio hemos de promover el aprendizaje del alumnado. Y este aprendizaje ha de estar predefinido y proyectado y ha de ser objeto de evaluación desde una óptica formativa y formadora durante el proceso, pero también desde una visión retrospectiva ligada al qué progresos se han experimentado, lo que tendría que ver con la evaluación sumativa. Tampoco exactamente el aprendizaje-servicio es trabajo de campo, porque el trabajo de campo se centra en adquirir aprendizajes. Por ejemplo, chicos y chicas de educación secundaria realizan una recopilación de la tradición lúdica de México. En el seno de sus familias recogen fichas con juegos tradicionales y la clase, dentro de un proyecto, crea un libro que tiene que ver con esas tradiciones lúdicas. Estaríamos ante trabajo de campo. Se maximiza el aprendizaje, pero no se presta atención al servicio a la comunidad. Si queremos convertir esto en un proyecto de aprendizaje-servicio, tiene que haber algo más. Tiene que haber ese servicio a la comunidad. Y esta tabla de doble entrada nos permite plantearnos cómo diferenciar conceptualmente. Y nos guiaremos por dos referentes. Las ordenadas nos remiten a mayor o menor aprendizaje y las abscisas al servicio con mayor o con menor intensidad. Bien, cuando estamos ante situaciones en las que hay poco servicio y poco aprendizaje, estamos ante acciones solidarias espontáneas. ¿Tienen sentido? Claro que pueden tenerlo. La carrera solidaria que realizamos un día a lo largo del curso escolar, que nos sirve para recaudar fondos en relación con una necesidad o con una acción solidaria, encajaría aquí. ¿Qué ocurre si no nos planteamos la existencia de mucho aprendizaje, pero sí hay mucho servicio a la comunidad? Que estaríamos, como he señalado antes, ante el voluntariado. El ejemplo de profesorado en formación que se dedica en su tiempo libre a realizar una determinada campaña deportiva dentro de un sector social desfavorecido. Hemos dicho que cuando se maximiza el aprendizaje, pero no se concede relevancia al servicio, estamos ante el trabajo del campo. Pero solamente estaremos ante el aprendizaje-servicio cuando hay más aprendizaje y más servicio. Y esto nos lleva a entender que algunas acciones de voluntariado las podemos convertir en aprendizaje-servicio si le sumamos aprendizaje. Algunas acciones de trabajo de campo las podemos convertir en aprendizaje-servicio si satisfacen una necesidad social y brindan un servicio a la comunidad. Y algunas acciones solidarias pueden ser el detonante para desarrollar proyectos de aprendizaje-servicio, pero solamente estaremos ante aprendizaje-servicio cuando hay un alto grado del servicio a la comunidad y un alto grado también de aprendizaje. Vamos a reparar o a seguir avanzando en el camino y vamos a plantearnos algunas buenas prácticas que se desarrollan en contexto escolar no estrictamente vinculado a nuestra área curricular. ¿Cómo animar a la lectura? Maestros y maestras de educación primaria en formación, dentro del área de lengua, indagan en técnicas que ayudan
a promover el gusto por la lectura o, en determinados casos, a afianzar el proceso de lectoescritura. Y una vez adquiridos estos aprendizajes, una vez en semana, acuden a un centro escolar y realizan una tutorización de chicos y chicas de ese centro escolar en relación con el aprendizaje de la lectura. Maximizaríamos el aprendizaje, maximizaríamos también el servicio a la comunidad. Un grupo de chicos y chicas ante una necesidad social, recuperar espacios naturales degradados, podrían simplemente realizar una campaña de limpieza del entorno de un entorno marino. Estaríamos en este caso ante voluntariado. Pero ¿qué tal si previamente se estudia el ecosistema? Se estudia también la influencia que está teniendo el cambio climático o el uso de gases con el efecto invernadero sobre dicho cambio climático y sobre los mares y sobre el incremento de su altura. ¿Y qué tal si valoramos también qué consecuencias puede tener el verter basuras aguas arriba de un río y cómo esto puede desembocar en el mar? Es decir, estamos realizando aprendizajes y al final ese servicio de limpieza a la comunidad conjuga ambos elementos, aprendizaje y servicio a la comunidad. Pero, y en el ámbito de la educación física, os planteo un ejemplo, un proyecto que denominábamos Jugamos en familia. Hace unos años, en el Colegio Madre de Dios de Logroño, la localidad en la que vivo, me contactaron porque se estaban cuestionando cómo en un entorno, pensad que en este colegio convergen más de 20 nacionalidades de origen diferentes, pero había una preocupación y era la de conseguir adhesión a la práctica de actividad física entre las niñas fundamentalmente musulmanas, no tanto del Magreb, no tanto de Argelia o de Marruecos, sino fundamentalmente las que procedían de Asia, las que procedían de Pakistán. Y en aquel momento realicé un estudio que tenía que ver con qué está ocurriendo en otros lugares. Y lo que evidenciaba la investigación científica tenía que ver con que hasta la tercera generación no se conseguía un nivel de adhesión igual al de la comunidad de acogida. Y esto sucedía en los Estados Unidos de Norteamérica en relación con las personas que procedían de Centro y Sudamérica. Y ocurría, por ejemplo, en Alemania en relación con la comunidad de origen turco. Y ocurría en Italia con las personas procedentes del norte de África y del África subsahariana. Y ante esto, lo que hicimos fue vertebrar un proyecto de aprendizaje-servicio. En la Universidad de La Rioja imparto el área de educación física y su didáctica. Y entonces a mis alumnas y alumnos les planteamos, mirad, tenemos una necesidad social, la de práctica de actividad física entre niñas fundamentalmente musulmanas del Colegio Madre de Dios. Y os ofrecemos una posibilidad, que aprendáis a ser maestras y maestros. Y a partir de ahí, que brindemos un servicio a la comunidad y creamos el proyecto Jugamos en Familia. Un día en semana acudíamos al centro educativo en una actividad que se desarrollaba por la tarde que era gratuita y que promovía la práctica de actividad física entre niños y niñas con la coimplicación de sus madres, porque comprendimos que la implicación de sus madres era vital y que pretendía revertir esa condición con efecto multiplicador que conducía hacia la exclusión. Niña, musulmana, en situación socioeconómica desfavorecida. No cambiamos el mundo globalmente, pero cambiamos la vida de algunas personas. Para nuestras alumnas y alumnos, esta fue una experiencia tremendamente valiosa. Planificaban, ponían en práctica y evaluaban situaciones motrices en contextos reales. ¿Qué mejor forma de aprender a ser maestros y maestras? Había una necesidad social y la satisfacían a través de un servicio a la comunidad. Acudíamos y siempre comenzábamos con una situación motriz en la que convergían madres, niños y niñas. Después
En mi caso me ocupaba del trabajo con las madres. A veces me mandaban trabajo de acondicionamiento físico. Otras veces trabajamos sobre juegos de compras, sobre juegos malabares. Y mientras los niños y niñas realizaban una práctica que se asemejaba mucho a la actividad de clase bajo determinadas temáticas, que iban desde situaciones motrices cooperativas, distintas situaciones motrices de aprendizaje cooperativo, juegos tradicionales de las culturas de origen del alumnado y finalmente convergíamos todas las personas en un reto cooperativo que implicaba a profesorado en y hacia las madres que nos habían acompañado. Y se generaba un clima que resultaba maravilloso. Y como digo, no transformamos el mundo, pero sí cambiamos parámetros de la vida de algunos niños y de algunas niñas. En un colegio en el que había 300 personas, a esta actividad acudían 20 niños y niñas, en torno a 10 madres, y convergíamos personas de 5 nacionalidades diferentes. Y como digo, cambiamos parcialmente desde lo local la vida de varias personas. Aquí tenéis otro ejemplo. Jugamos ante la necesidad social que tenía que ver con la disminución del interés por los juegos tradicionales en educación infantil y primaria. Chicos y chicas aprendieron juegos tradicionales, aprendieron a comunicar socialmente, a relacionarse con niños de otras edades, a repartir responsabilidades y a respetar normas, y a partir de ahí brindaron un servicio a la comunidad. El tercer ciclo de primaria enseñaba y acompañaba en juegos durante el recreo a los niños y niñas de educación infantil. Y ahora sí ya podemos desembocar en la definición configurada en su totalidad. ¿Qué tienen en común todas estas experiencias, las que hemos planteado al inicio y las que hemos planteado ahora? 3 aspectos. Una necesidad social claramente definida. La mediación de aprendizajes adquiridos por parte del alumnado y un servicio a la comunidad. Y además de eso, aparece un elemento adicional que es importantísimo y que tiene que ver con lo que se ha dado a llamar el partenariado, el tejer alianzas con entidades, con organizaciones. Si me retrotraigo al proyecto que desarrollábamos en el Colegio Madre de Dios, se coimplicaba el AMPA, la Asociación de Madres y Padres de Alumnos y Alumnas. Pero además de eso, en esa zona hay un fuerte movimiento comunitario que también se adhirió a la propuesta y que ejercía una labor de facilitación. Pensad en cualquier contexto de práctica, podemos tejer redes con otras entidades educativas, con instituciones municipales, con instituciones estatales, con organizaciones no gubernamentales que se ocupan de un determinado campo en el ámbito de la infancia. Como digo, esa conexión con el partenariado resulta clave. Pero en principio, en la definición de aprendizaje-servicio, convergen los 3 referentes a los que aludíamos: necesidad social, aprendizaje, servicio comunitario. Y desde la red de aprendizaje-servicio la definen así: propuesta educativa que combina procesos de aprendizaje y servicio a la comunidad en un solo proyecto bien articulado, donde las personas participantes aprenden al trabajar en necesidades reales del entorno con una finalidad de mejora. Ya tenemos, por lo tanto, la definición. Y recordad estos rasgos identitarios que son claves: necesidad social, servicio a la comunidad y mediación de aprendizajes. Bien, y a partir de ahí nos podemos plantear, ¿qué permite aprender el aprendizaje-servicio? Bueno, pues
Si tomamos como referencia los 4 elementos de identidad del informe de Lors, aprender a conocer, que tendría que ver con elementos fundamentalmente de carácter cognitivo, aprender a hacer, que se asociaría a contenidos procedimentales, aprender a ser, que tendría que ver con el yo interior y su manifestación, y aprender a convivir con las interacciones sociales. Como poco, en todo proyecto de aprendizaje-servicio, además de los aprendizajes adquiridos en relación con la temática objeto medular de nuestro trabajo, se aprende a conocer problemas y retos sociales concretos. También a conocer asociaciones, entidades o personas que están comprometidas con cuestiones de naturaleza social e incluso a adherirnos a ellas. Se aprende a tener una visión más realista, pero también esbozada desde el sentido crítico del mundo en que vivimos. En relación con el aprender a hacer, se adquieren habilidades y competencias que tienen que ver con cómo gestionar proyectos. Competencias que tienen que ver con cómo brindar un servicio hacia la comunidad. Y además de eso, el alumnado puede aprender o tomar conciencia de aficiones y también de sus propias capacidades personales. En relación con el aprender a ser, se avanza en pos de la autonomía personal y también desde la libertad, entendida también como capacidad para tomar decisiones y actuación responsable en esa toma de decisiones. Por otra parte, se adquieren valores humanos desde lo implícito de la práctica. El aprendizaje-servicio conecta con la responsabilidad, con la tolerancia, con la solidaridad, con la cooperación, con la justicia, con la paz. Y los niños y niñas, cuando participan en un proyecto de aprendizaje-servicio, están mostrándose permeables a estos valores porque los están vivenciando. Aunque sí es importante que luego demos el paso hacia el hecho que supone reflexionar sobre ellos. Y en relación con aprender a convivir, se adquieren capacidades de trabajo en equipo, actitudes prosociales, habilidades sociales, especialmente de comunicación. En última instancia, el aprendizaje-servicio acaba por reforzar la participación ciudadana, los valores humanos, las competencias entendidas estas como un saber complejo que integra conocimientos, habilidades, actitudes y valores para resolver situaciones prácticas de la vida cotidiana. Y como señalábamos antes, se promueve la adquisición de habilidades sociales y el alumnado adquiere un autoconcepto positivo y se incide fundamentalmente en la dimensión valorativo-emocional del autoconcepto, lo que nos lleva a desembocar en la autoestima. Y esto resulta clave cuando nuestras alumnas y alumnos adquieren autoestima no oponiéndose a otras personas, sino haciendo por otras personas. Finalmente, es preciso resaltar que todo proyecto de aprendizaje-servicio conecta con los objetivos de desarrollo sostenible. Hemos de entender en cualquier caso que no todo en nuestra materia curricular lo podemos abordar desde el aprendizaje-servicio. Sería iluso que fuera esto así. ¿Cuál es la dosis? Yo me planteo que es bueno que cada niño, cada niña, cada adolescente experimente al menos un proyecto de aprendizaje-servicio que puede ser propio de nuestra materia o de otras materias cada curso escolar. Y podemos plantearnos que desde la materia de educación física organizamos un proyecto cada 2 cursos. Es decir, que en segundo, cuarto, sexto de educación primaria, incluso en educación preescolar a los 5 años, o que en un año de cada 2 de educación secundaria y de prepa, participen en un proyecto de aprendizaje-servicio, con un intervalo temporal definido. Pongo un ejemplo. Hay una necesidad social, la de la revalorización de los juegos ancestrales que atesoran los Estados Unidos de México. Bien, y ante eso, el alumnado puede recopilar esos juegos tradicionales, lo hablábamos antes, como trabajo de campo,
Y finalmente, en una plaza de la localidad, presentarlos y jugar con las personas que acudan ahí. En este caso, estaremos desarrollando un proyecto de aprendizaje-servicio. ¿A qué se circunscribiría? A que definimos la necesidad social, los chicos y chicas recopilan juegos, los jugamos en clase. Hasta aquí estaríamos ante algo que hacemos habitualmente en nuestras clases, que conlleva ya aprendizajes y aprendizajes que tienen que ver con la cultura motriz y aprendizajes que tienen que ver también con la propia adquisición de habilidades, destrezas y de procesos de toma de decisiones en situación de juego. Y cuando damos el siguiente paso, el de salir del colegio o el de invitar al colegio y jugar con otras personas y enseñar estos juegos a personas que no los conocen, estamos haciendo una labor comunitaria valiosa. Y por lo tanto, algo que habitualmente hacemos en clase lo hemos reconfigurado de forma que toma proyecto de aprendizaje-servicio. Podría ocuparnos 3 semanas, pero los aprendizajes serían suficientemente valiosos. Pero sí quiero resaltar que el aprendizaje-servicio, como señalaba, es una buena metodología, entre otras, como el aprendizaje cooperativo, con el que comparte un perfil ético, como el aprendizaje basado en proyectos, con el que comparte una cierta secuencia a la hora de elaborar la propuesta y de desarrollarla, con el aprendizaje basado en problemas o con, si nos asociamos, por ejemplo, a la iniciación en deportes de colaboración-oposición, con el modelo de enseñanza para la comprensión. Es decir, estamos ante distintos modelos pedagógicos valiosos en sus distintas esferas, entre las que se sitúa el aprendizaje-servicio. Pero hemos de resaltar que no es solamente una buena alternativa metodológica. El aprendizaje-servicio es una filosofía educativa. Es un modo de concebir la acción educativa como práctica comunitaria puesta al servicio de las personas y de los grupos humanos. Y es una estrategia de desarrollo de la comunidad, de la tribu, de la localidad. ¿Y en qué se fundamenta? Pues básicamente en un modo de entender la ciudadanía. La ciudadanía ejercida como participación activa y como camino para propiciar escenarios que mejoren la calidad de vida de las personas y de la sociedad entendida en su globalidad. Se fundamenta en que los chicos y chicas desde preescolar no son potenciales ciudadanos y ciudadanas, son ya ciudadanos y ciudadanas capaces de provocar cambios significativos y valiosos en su entorno. Y nuestros niños y niñas tienen que ser conscientes de ello y han de hallar reconocimiento cuando realizan pequeñas acciones que cambian el mundo. Se fundamenta en un modo de comprender el aprendizaje basado en la responsabilidad social, la exploración, pero fundamentalmente la acción y la reflexión derivada de ella. Se fundamenta en que se aprende más cuando se lleva a la práctica lo aprendido. Y esto, en realidad, en educación física acaece casi siempre, porque en educación física aprendemos haciendo. Pero plantearos las áreas con una vertiente más académica del currículo. A veces se aprende memorizando para reproducir aquello que se ha memorizado, no tanto desde el hecho que supone llevarlo a la práctica. Y se aprende todavía más cuando esta práctica parte de una necesidad social. ¿Por qué? Porque entraña un compromiso social. Que nuestros alumnos y alumnas aprendan juegos cooperativos es valioso. Desde ahí desarrollan su corporeidad, adquieren habilidades motrices, aprenden a tomar decisiones tácticas en situación de juego cooperativo. Pero, ¿qué pasa si este aprender juegos cooperativos tiene que ver con que en un escenario social concreto hay una necesidad también de índole social? La del encuentro entre las familias fuera del contexto escolar. ¿Y qué tal si esos juegos cooperativos
que aprenden los niños y niñas, los llevan al parque con sus familias una vez en semana o un viernes de cada mes bajo el proyecto Por Fines Viernes. Y acudimos al parque para que madres, padres, niños y niñas juguemos juegos cooperativos y a través de ellos nos conozcamos recíprocamente, experimentemos emociones agradables, creemos cohesión como comunidad y aprendamos también alternativas motrices que podemos transferir a nuestro tiempo libre desde el día a día. Estamos aprendiendo desde un compromiso social, algo que era ya muy valioso por sí mismo, la práctica de juegos cooperativos. Si lo dotamos de elementos que tienen que ver con dar respuesta a una necesidad social y hacerlo desde un servicio comunitario, lo que nos lleva es a propiciar un mayor compromiso social. Y se fundamenta también en un modo de entender la educación en valores basados en la vivencia, la experiencia, la reflexión y la construcción de hábitos. Hace un par de semanas, precisamente me tocó participar en una actividad formativa online en México que tenía que ver con la educación en valores desde la educación física. Y me planteaba, ¿qué es lo que propicia la educación en valores? Pues fundamentalmente pequeñas cuestiones que tienen que ver con el día a día de nuestras clases. En segundo lugar, hablamos de la metodología en general y luego hablamos de metodologías específicamente diseñadas para educar en valores, como es la discusión de dilemas morales, como lo es los procesos de clarificación de valores, los procesos de comprensión crítica o de autorregulación y autocontrol. Pero en aquel momento avanzaba. Hay metodologías como el aprendizaje-servicio que permiten educar en valores desde el hecho que supone vivir esos mismos valores desde la propia práctica, experimentarlos en interacción con otros y con otras, reflexionar y a partir de ahí construir hábitos virtuosos que tienen que ver con actuar de forma coherente con dichos valores. Y hemos de resaltar también que en los últimos años se están promoviendo procesos de hibridación. Hablar de hibridar significa combinar dos modelos pedagógicos entre sí en un contexto determinado. Esta mañana he estado impartiendo una actividad formativa a 300 maestros y maestras en Durango, en Euskadi. Durango no el Estado de México, sino una población española, y era sobre aprendizaje cooperativo y situaciones motrices cooperativas, y cuando he llegado a este punto operábamos justo a la inversa. El aprendizaje cooperativo hibrida muy bien con el aprendizaje-servicio. Bueno, pues el aprendizaje-servicio combina muy bien con el aprendizaje cooperativo. Los procesos de aprendizaje dentro de esta secuencia, detectamos una necesidad social, aprendemos para resolver, actuamos para resolver, permiten que esos aprendizajes se adquieran bien mediante procesos de aprendizaje-servicio. También combina muy bien con aprendizaje basado en proyectos, con aprendizajes basados en problemas y con otros modelos pedagógicos como el modelo de enseñanza para la comprensión. Pongo un ejemplo de este último. Hemos dicho antes, chicos y chicas o maestros y maestras en formación o profesorado de educación física en formación hace una actividad de voluntariado porque entrena a personas en situación de riesgo de exclusión social. Pero esto no es estrictamente aprendizaje-servicio. Pero fijaos, en la escuela Pedro Reynol Ozuna Henning de Tusla Gutiérrez trabajaron desde algo que intuitivamente se convirtió en aprendizaje-servicio y tenía que ver con en el entorno de donde se ubicaba la escuela hay comunidades en una situación socioeconómica desfavorecida. Segundo paso, vamos a entrenarles o a crear grupos para entrenarles baloncesto. Tercer paso, y esto tenía que ver con una necesidad social, la de práctica de actividad física gratuita en ese entorno. Tercer paso, formamos a profesorado o a alumnos, maestros y maestras en formación en enseñanza de la iniciación al fútbol o la iniciación al baloncesto. Y aquí es donde encaja el modelo de enseñanza para la comprensión.
¿Cómo aprende el alumnado? Fundamentalmente a partir de juegos modificados en los que se avanza del por qué y qué hacer a los propios modelos de ejecución, de la táctica a la técnica, elemento inherente al modelo de enseñanza para la comprensión. Y cuando ya esos maestros y maestras en formación se han dotado de recursos, dan el paso hacia el servicio comunitario. Pero, a ver, esto mismo lo podrían hacer chicos y chicas de prepa con chicos y chicas de educación primaria. ¿Qué es lo que hemos hecho? Combinar entre sí dos modelos pedagógicos, hibridar modelos pedagógicos. Y todos estos modelos, pero especialmente el aprendizaje cooperativo, tienen un perfil ético que es coincidente con aquel al que está asociado el aprendizaje servicio. Y avanzando ya hacia el final de nuestro camino de hoy, vamos a repararnos en 5 requisitos básicos en el aprendizaje servicio. Ha de haber una intencionalidad. Esto no lo hacemos al albur de la improvisación sin saber para qué. Las referencias han de ser claras. Hay una necesidad social y la intencionalidad tiene que ver con satisfacer parcial o totalmente esa necesidad social. Segundo, ha de requerir participación. Nuestro alumnado ha de estar coimplicado en todas las fases del proceso. Tercero, se necesita aprendizaje. Cuarto, ha de brindarse un servicio. Y quinto, resulta fundamental la reflexión en todos los momentos del proceso. Al inicio, para determinar qué es lo que se necesita en nuestro entorno. Durante el proceso de aprendizaje, desde una perspectiva de evaluación formativa y formadora, para ver en qué medida estamos aprendiendo y de qué forma podemos reconducir dichos aprendizajes. Durante la realización del servicio comunitario y como mirada retrospectiva tras este servicio a la comunidad. De tal forma que haya una evaluación multifocal en los momentos finales que permita evaluar los aprendizajes del alumnado, el propio proyecto, la conexión desde el partenariado o desde la interacción con entidades sociales que pueden servir de apoyo y nuestra propia acción docente. En última instancia, cuando ya brindamos un servicio a la comunidad, estamos dando un paso hacia la alteridad, hacia el salir del yo para formar parte de un nosotros que trabaja para la satisfacción de las necesidades sociales de los otros. Y esto crea conexiones, crea comunidad y dota de un perfil propio al aprendizaje servicio. Y además de eso, se aprende en el terreno de la reciprocidad. Josep Puig Rovira, que es el principal especialista sobre esta cuestión desde una perspectiva general sobre el aprendizaje servicio, habla de lo que él llama la teoría del don, del regalo que se obtiene cuando se realiza un proyecto de aprendizaje servicio. Y uno de esos dones, uno de esos regalos tiene que ver con el hecho que supone haber participado en el propio proyecto. Bien, pues si los chicos y chicas son conscientes de lo que aprenden cuando hacen un servicio a la comunidad, también pueden estar mucho más agradecidos en lugar de esperar a que les den las gracias. Estar agradecidos porque tú me has ofrecido la oportunidad de sentirme útil, de ser una persona valiosa, de brindar un servicio, de hacer algo por los otros y por las otras. Y en este sentido es fundamental el momento de reconocimiento, que nuestros alumnos y alumnas sepan que han hecho algo por los demás. Pero cuando saben que han hecho ese algo por los demás, también dan el paso hacia comprender que ellos han obtenido mucho en el camino y por lo tanto puedan expresar esa gratitud hacia las personas destinatarias del servicio. En otro orden de cosas hemos de reparar en que sensibilizar no es comprometerse. Muchas prácticas excelentes permiten sensibilizar y promover un cambio de actitudes. Celebramos el Día de la Paz, por ejemplo, pero
el aprendizaje-servicio no se circunscribe a esa celebración del Día de la Paz, sino que tiene que ver con un compromiso que trasciende más allá y que se concreta en un servicio a la comunidad. El Día de la Paz podría ser el detonante, pero la necesidad de promover la paz de una forma activa, aprendizajes ligados a la práctica de actividad motriz y realizar un torneo solidario en el barrio como punto de encuentro de personas que viven en situación de conflicto ya nos llevaría a convertir ese hecho puntual de celebración del Día de la Paz en un proyecto de aprendizaje-servicio que revierte en la comunidad. En suma, hay una evidencia científica de que el aprendizaje-servicio propicia mejores aprendizajes. También en la parte más específica de nuestra materia, cuando estamos aprendiendo para brindar un servicio, también aprendemos mejor y desde una mayor motivación intrínseca en lo que tiene que ver con corporeidad y acción motriz y obviamente con los aspectos emocionales, sociales y éticos ligados a la práctica motriz, y se produce también una mejor convivencia. Bien, pues estos son los referentes que nos sirven de momento de partida. Nos hemos aproximado al aprendizaje-servicio desde una óptica genérica y hasta aquí llegamos hoy, y solamente os plantearé algunas cuestiones adicionales, y lo que hacemos es invitaros a una nueva sesión en el mes de septiembre que nos permita plantearnos: ya estoy sensibilizada, esta idea me gusta, quiero desarrollar un proyecto de aprendizaje-servicio cada año en el seno de mi colegio o de mi institución educativa. Pues el próximo día nos plantearemos qué pasos podemos dar y veremos un conjunto amplio de ejemplificaciones que nos pueden servir de base. Pero de momento, para cerrar, os quería comentar que es preciso resaltar que en el mundo existe una amplia red de aprendizaje-servicio que integra infinidad de países, y que México es un país en el que no solamente ahora existe una demanda institucional de desarrollo de aprendizajes servicios dentro de la nueva escuela mexicana, es que ya hay mucho de proyectos de aprendizaje servicio. Además de eso, lo que hay es amplias redes de personas que trabajan con generosidad. En España, por ejemplo, de donde yo procedo, hay 17 grupos territoriales dentro de la Red Estatal de Aprendizaje-Servicio. Y en esta red estatal se ofrecen formaciones y se ofrecen también materiales. De hecho, esta presentación en PowerPoint está construida a partir de una de las que ofrece, esta red. También hay una red de aprendizaje-servicio universitario que integra 40 universidades. En concreto, yo estoy adherido a la red RIADIS, que es una red y una sociedad científica que tiene que ver con el aprendizaje social, con el aprendizaje-servicio para la inclusión social desde la actividad física, en la que hay adheridas 21 universidades de España y de Iberoamérica. Hasta hace al menos un año no había adherida ninguna en México, pero sería interesante que se trabajara también dentro de esta red, que se sintiera que cuando estoy haciendo aprendizaje-servicio en Cinacantán o en San Juan Chamula no estoy solo o no estoy sola. Estoy en una red que me conecta con infinidad de lugares de México y del mundo, en la que voy a encontrar personas que van a tratar de aportarme y a las que yo también voy a tratar de aportar. Y como decía, el próximo día continuaremos con las fases de un proyecto de aprendizaje-servicio. Nos plantearemos cómo esbozar la idea, determinando la necesidad social del aprendizaje y el servicio, cómo establecer conexiones con entidades sociales, cómo planificar el proyecto, cómo prepararlo con el grupo, cómo ejecutarlo con el propio grupo y finalmente avanzar hacia el cierre, la celebración y la evaluación del proyecto. Y sí quería plantear que hay infinidad de publicaciones relacionadas con el aprendizaje-servicio, pero yo me quería detener en dos.
si buscáis este libro, Modelos Pedagógicos en Educación Física, ¿qué, cómo, por qué y para qué?, os encontraréis con un libro coordinado por Ángel Pérez Puello en la Universidad de León, en el que hay un capítulo sobre aprendizaje-servicio. En segundo lugar, este libro, Pedagogía y Didáctica en la Formación del Educador Físico, coordinado por Jorge Garduño, recoge un capítulo que me encargó elaborar sobre aprendizaje-servicio desde la educación física. Ambos libros son de acceso libre y gratuito. Y finalmente, la red de aprendizaje-servicio ofrece todas estas publicaciones que también son gratuitas. Así que os invito durante el verano a que tratéis de leer algunas aportaciones. A lo mejor estas dos aportaciones nos ofrecen alternativas. Y si queréis, por otra parte, podéis buscar Jesús Vicente Ruiz Omeñaca, mi nombre y mis apellidos, seguido de Unir Rioja, y entraréis ahí en mi perfil de investigación. Si entráis en publicaciones, tendréis acceso a 7 u 8 publicaciones, muchas de ellas de acceso libre, que hemos realizado en los últimos años sobre aprendizaje-servicio en general y sobre el aprendizaje-servicio en educación física de una forma más específica. En última instancia, se trata de compartir, analizar críticamente, plantearnos en qué medida determinadas experiencias son extrapolables al ámbito en el que desarrollo mi labor docente y a partir de ahí empezar a construir con sentido comunitario, entendiendo, como hemos planteado al inicio, que el aprendizaje-servicio hecho desde el ámbito de la educación física cambia el mundo transformando el pequeño sector de este en el que me ha tocado vivir. Y no hay nada más gratificante que saber que estoy cambiando de forma constructiva la vida de las personas cuando participo en clases de educación física. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. No sé si alguien de aquí, de esta reunión, tiene alguna pregunta para el ponente. Favor de ponerla en el chat o si gustan levantar la mano y les activo el audio. Su conexión de internet. Listo. Ya no me escuchaba. Bueno, pues comentaba que también en la transmisión de YouTube no hay preguntas. Entonces, por último, le cedo la palabra al subdirector técnico, el maestro Eduardo Báez García. Gracias. Pues muy buenas tardes a todos y todas. Gracias por haber asistido a esta reunión. Pues queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento al doctor Jesús Vicente Ruiz Omeñaca por su valiosa participación en esta conferencia de aprendizaje en servicio en la educación física. Quiero a nombre de la Secretaría de Educación del Estado de Veracruz, a través de la Dirección General de Educación Física Estatal, agradecerle su intervención, pues ya que pues, al fin y al cabo no solo nos ofrece sus conocimientos profundos sobre esta perspectiva, es enriquecedor a partir también de que encienda en nosotros nuevas inquietudes, reflexiones y motivaciones. Es muy generoso también de su parte el poder compartir sus experiencias, investigaciones, las visiones que, bueno, nos van recordando cuál es la importancia también del intercambio académico para construir espacios educativos más justos, inclusivos y transformadores. Por lo tanto, doctor, quiero que reciba este reconocimiento como parte de nuestra muestra simbólica
de nuestra gratitud y admiración por su compromiso con la excelencia y el impacto que ha dejado en nuestra comunidad. Gracias por inspirarnos y el reconocimiento dice: la Dirección General de Educación Física Estatal otorga el presente reconocimiento al doctor Jesús Vicente Ruiz Omeñaca por su valiosa participación impartiendo la conferencia Aprendizaje-Servicio en la Educación Física, dirigida a los docentes de educación básica de la Secretaría de Educación del Estado de Veracruz, signado por el maestro Froilán Alesí Mejía Ávila, director de esta Dirección General de Educación Física. Enhorabuena, y quisiera que todos, por favor, pudiéramos brindarles un fuerte aplauso aquí al doctor Jesús Vicente Ruiz Omeñaca. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Jesús, te cedo la palabra, por favor, porque creo que hay algunos cuestionamientos. Gracias, maestro Eduardo. Bueno, ser el vehículo de algunas expresiones, bueno, de todos los municipios del estado de Veracruz agradecen mucho la información que hoy nos ofrece el doctor Jesús Vicente Ruiz Omeñaca sobre el aprendizaje de servicio. Desde Veracruz, desde la inspección de Veracruz, su titular, la maestra María Isabel Sánchez Acosta, ¿no? Aparte de que agradece, menciona que es una excelente ponencia, muy clara y fácil de comprender. Marca la relevancia del aprendizaje de servicio y su impacto precisamente en la comprensión de la cultura, de los pensamientos, de las costumbres y las necesidades de la otredad, uno de los principios filosóficos de la nueva escuela mexicana acá en México, y convierte precisamente estas percepciones en acciones de beneficio comunitario a través de una experiencia de aprendizaje, nos comenta la maestra Isabel. Tenemos por ahí una pregunta de una maestra que precisamente nos... ¿Cómo me registro para ser parte de la red española? Doctor, preguntan cómo se pueden registrar los maestros si tuvieran interés en adscribirse a las redes de aprendizaje servicio que usted nos mencionó. ¿Le activamos el audio? Listo, A ver, listo, doctor. En el caso de Riadis, simplemente con que me envíen un correo electrónico, les pongo en contacto con las personas que están al frente de Riadis. En el caso de la red española, también un correo electrónico que me enviaran me permitiría que les pusiera en contacto, pero si buscan Red Española de Aprendizaje de Servicio, ahí tendrían ya directamente su correo electrónico. Al final, creo que lo del trabajo en red es importante y la adhesión a propuestas compartidas. Entonces, si alguien está interesado, pues por favor que me escriba un correo electrónico y les pongo en relación, en función de si se trata de profesorado universitario o de profesorado de preescolar, primaria o secundaria, con las instituciones que sirven de referencia. ¿Sí? Así que un correo electrónico estaría bien. ¿Sí? ¿Cuál es el correo, doctor, si nos los pudiera...? Sí, porque no veo aquí la posibilidad de incorporarlo a un chat. Un momentín. Si no, es que no hallo el... Hasta abajo en el chat, ¿no? No. Si no, ahora lo pondría. Bueno, Jesús-Vicente.Ruiz@unirrioja.es. Repito, Jesús-Vicente.Ruiz@unirrioja, todo seguido, uni de universidad, Rioja de la comunidad, .es. Repito por última vez, Jesús-Vicente.Ruiz@unirrioja.es, y enviadme un correo y os pongo en contacto. Y en el caso de personas que estén en el ámbito universitario, podría estar bien, pues eso, que fuera la propia institución la que se adhiriera. Desde nuestro grupo de investigación, desde el grupo de investigación Desafío de la Universidad de La Rioja, estamos adheridos todos a esta red. Perfecto, perfecto, doctor.
Una pregunta, doctor. Nosotros aquí en México, precisamente, ya hace un par de años estamos iniciando con esta como metodología, el aprendizaje de servicio como metodología que se sugiere precisamente para el área de educación física, aunque sabemos que, así como lo mencionó en su conferencia, hay otras metodologías. Esta de aprendizaje de servicio, pues es una de las sugeridas por el plan de estudios en educación básica para preescolar, primaria y secundaria. En este caso, antes de incorporarnos a la metodología, ¿nos podría dar alguna sugerencia, algún consejo para poder estar iniciando en esta metodología? ¿Cómo modificar la sección de educación física para que podamos dar ese salto a la metodología de aprendizaje de servicio? Sí, mira, yo creo que más que plantear unos prerequisitos, yo plantearía que el compromiso ha de establecerse en relación con un proyecto concreto y entender que no todo lo que vamos a hacer en clase de educación física es aprendizaje de servicio, lo mismo que no todo va a ser aprendizaje cooperativo o aprendizaje basado en proyectos. Vale, pues una vez que tenemos esto claro, tendremos que definirnos en el sentido de, vale, vamos a poner el foco en un proyecto de aprendizaje-servicio realizado en un periodo temporal concreto. Y lo que plantearemos el próximo día es que podemos tener distintas estrategias. La primera de ellas es transformar algo que ya estamos haciendo en el centro. Ya hacemos una acción solidaria, pues vamos a sistematizar los aprendizajes en relación con ella y vamos a brindar servicio a la comunidad. Ponía un ejemplo antes. Ya hacemos una carrera solidaria, eso puede ser un detonante, pero ¿qué tal si esa carrera solidaria tiene que ver con la vinculamos a una práctica motriz que se desarrolla en el lugar de destino del dinero recogido, aprendemos esa práctica motriz y la enseñamos a otras personas. Estaremos ya dando el salto. Tenemos otras alternativas que tienen que ver con copiar. Y aquí lo de copiar no está mal. Mirad, en el capítulo del libro del que os he hablado puede haber como unas 20 ideas de proyectos de aprendizaje-servicio. ¿Vale? Pues veo una que puede funcionar y lo que hago es adecuarla a mi entorno. La tercera tiene que ver con sumarse a un proyecto que ya funciona, pero que puede ampliarse, de tal forma que en el colegio de al lado se está haciendo algo y nos planteamos, oye, esto también puede funcionar y admite socios, bueno, pues nos adherimos. La cuarta alternativa tiene que ver con ofrecerse. Aquí estamos, chicos y chicas de educación primaria, y sabemos que esta entidad se dedica a promover actividades rítmicas y expresivas en niños y niñas en una situación, por ejemplo, con una determinada discapacidad. Bien, pues lo que podemos hacer es ofrecernos qué podemos hacer por vosotros o vosotras. Os voy a poner otro ejemplo respecto al ofrecerse. Aquí son comunes los proyectos de aprendizaje-servicio que se vertebran en relación con los centros de personas mayores. Entonces, por ejemplo, en el Colegio de Casa la Reina en concreto, en La Rioja Alta, desarrollaban un proyecto que tenía que ver con que los niños y niñas acudían al centro de personas mayores una vez en semana. Había una necesidad social. Las personas mayores necesitaban acompañamiento y necesitaban interacción social con niños. Había aprendizajes. Aprendemos juegos tradicionales y juegos del mundo. Brindamos un servicio a la comunidad. Lo que hacemos es jugar con esas personas mayores esos juegos una vez en semana o una vez cada 15 días. ¿De dónde ha partido esto? Nos ofrecemos a una entidad social. La quinta estrategia pasaría por mapear. Establecemos un mapa que tenga que ver con qué necesidades sociales detectamos en nuestro entorno y a partir de ahí seleccionamos algún proyecto que tenga que ver con el disfrute y la preservación del medio natural, con la acogida, la tutorización entre iguales y el acompañamiento. Esto lo podemos hacer en nuestro propio colegio. Como hemos visto, chicos y chicas que enseñan actividades rítmicas y expresivas o enseñan un determinado baile en el tiempo de recreo a los más pequeños, que tengan que ver con relaciones intergeneracionales como las que he tocado, con la igualdad, la equidad y la no discriminación por cualquier razón,
o con acción solidaria a escala global. Es decir, se trataría, por lo tanto, de que nos planteáramos algunos elementos que no operan como premisas, sino como posibles caminos por los que podemos transitar. Y esto nos conectaría con lo que podríamos hacer en la próxima sesión, en la sesión de septiembre. Excelente, doctor. Con estos últimos ejemplos que nos puede usted, que nos comparte, podemos vislumbrar todas aquellas opciones en las que podemos trabajar precisamente desde un mapeo de necesidades alrededor de nuestros centros educativos hasta la alianza con otros centros, con otras escuelas, con otros organismos. Precisamente aquí en México se difunde la idea de llevar la escuela, de abrir la escuela precisamente al contexto, a la comunidad educativa para poder permear desde la educación física. Nos queda muy claro, como ya lo comentaban, es muy explícita precisamente la forma en la que usted nos comparte estos datos sobre el aprendizaje servicio. Muchas gracias, doctor Jesús Vicente Ruiz Omeñaca, por toda la exposición. Y bueno, dejo la palabra en la figura de la jefa del Departamento Técnico de la Dirección General de Educación Física Estatal, la maestra Valeria Chacón Jiménez. Adelante, maestra. Muchas gracias, Jesús. Bueno, pues para finalizar, agradezco al doctor Jesús Vicente Ruiz Omeñaca por su participación en este significativo evento. Y muchísimas gracias a todos los docentes, supervisores, inspectores y inspectoras que se conectaron el día de hoy. Muchas gracias por su puntualidad y por permanecer dentro de este evento. Muchas gracias a todos y que tengan un excelente día. Gracias y feliz día. Ha sido un placer. Por amor a Veracruz. Gobierno del Estado. Por amor a Veracruz. Gobierno del Estado. Por amor a Veracruz. Gobierno del Estado. Por amor